En una elegante oficina con vista panorámica al corazón de Madrid, el CEO Alejandro Montero, un hombre conocido por su inteligencia despiadada y su imperio multimillonario, observaba la ciudad con el ceño fruncido. Era un estratega nato, pero no en el amor. Después de una serie de relaciones que terminaron en traiciones y secretos, Alejandro ya no confiaba en nadie, especialmente en las mujeres que se acercaban a él con sonrisas perfectas y palabras cuidadosamente escogidas. Fue entonces cuando conoció a Lucía, una joven de espíritu cálido, mirada sincera y una belleza que no se apoyaba en joyas ni vestidos caros. Se conocieron en un evento benéfico donde Lucía ayudaba como voluntaria. Ella no lo reconoció al principio, y cuando él le dijo que era simplemente un trabajador administrativo, su sonrisa no se alteró. Eso fue lo que despertó algo en Alejandro. Por primera vez en años, alguien no lo miraba como un trofeo. Sin embargo, su desconfianza era profunda. Para probar la sinceridad de Lucía, ideó un plan tan arriesgado como cruel: fingiría estar discapacitado después de un supuesto accidente y observaría su reacción. Si ella se quedaba, sería auténtica. Si huía, confirmaría sus sospechas. Tras una corta luna de miel donde todo parecía mágico, Alejandro le confesó con dolor fingido que había sufrido un accidente grave y que ahora necesitaba una silla de ruedas para movilizarse. Lucía, sorprendida, lo abrazó con lágrimas en los ojos y le prometió que nunca lo dejaría solo. Los días se convirtieron en semanas. Lucía lo cuidaba con una devoción que iba más allá del deber. Lo llevaba al parque por las tardes, lo ayudaba a bañarse, a vestirse, a reírse de sí mismo. Cocinaba sus platillos favoritos, le leía en voz alta, y lo besaba cada noche sin importar la silla de ruedas. Alejandro, atrapado en su propia mentira, comenzó a sentirse miserable. Cada sonrisa de Lucía, cada gesto amable, era una herida en su conciencia. Pero también, algo inesperado comenzó a ocurrir. Él, que siempre había mantenido sus emociones bajo control, empezó a enamorarse de verdad. Ya no como un hombre que analiza y evalúa, sino como un hombre que siente. El sonido de su risa, la manera en que ella hablaba con los ancianos en la calle, su capacidad de amar sin reservas, todo en Lucía lo desarmaba. Una noche de verano, mientras Lucía lo llevaba a la terraza para ver las estrellas, Alejandro sintió que el peso de su mentira se hacía insoportable. Ella se arrodilló junto a él y, sin decir palabra, apoyó la cabeza en su hombro. Él no pudo evitarlo. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Estás bien?, preguntó ella, preocupada. Él solo asintió, sin tener el valor de confesar. Los días continuaron, y Alejandro comenzó a observar cosas que antes no entendía: el dolor silencioso en los ojos de Lucía cuando creía que él dormía, el cansancio acumulado por cuidarlo, la manera en que sacrificaba sus propios sueños por estar a su lado. A pesar de todo, ella nunca se quejaba. Nunca lo miraba con lástima. Solo con amor. Un día, sin poder más, Alejandro decidió confesarle toda la verdad. Planeó una cena especial, la hizo vestirse elegante y la llevó, empujado por su chofer, al jardín de su mansión, iluminado con velas. Ella sonreía, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Cuando se encontraron frente a frente, Alejandro se puso de pie. Lucía palideció. Lo miró como si viera un fantasma. ¿Alejandro? ¿Cómo? No estoy discapacitado, Lucía. Nunca lo estuve, dijo con voz temblorosa. Fingí, para saber si tu amor era real. Quería probarte. Quería protegerme. El silencio que siguió fue eterno. Lucía dio un paso atrás. El dolor en sus ojos era más fuerte que cualquier grito. ¿Me pusiste a prueba? ¿Todo este tiempo? Alejandro asintió, humillado, derrotado, vulnerable por primera vez en su vida. Sé que fue imperdonable. Pero también sé que me enamoré de ti sin remedio. Te juro que si me dejas, lo entenderé. Pero tenía que decirte la verdad. No podía seguir viviendo esta mentira, porque tú eres lo más real que he tenido en toda mi vida. Lucía lo miró fijamente. Su corazón estaba roto. No por la mentira en sí, sino porque Alejandro creyó que necesitaba probar su amor. Que no supo ver desde el principio que ella lo amaba sin condiciones. Te amo, Alejandro, dijo finalmente, con voz temblorosa. Pero me duele que no confiaras en mí desde el principio. El amor no se pone a prueba. Se entrega.
Y dándose la vuelta, Lucía se marchó bajo la luz de las velas, dejando a Alejandro solo, rodeado por su propio arrepentimiento. Pero la historia no termina allí. Durante semanas, Alejandro no supo nada de Lucía. Cada rincón de su mansión le recordaba su risa, sus pasos suaves por los pasillos, la forma en que llenaba la casa de vida. El silencio se volvió insoportable. Intentó llamarla, escribirle cartas, incluso fue hasta el pequeño departamento que ella compartía con su hermana antes de casarse, pero ella no estaba allí. Nadie quería decirle dónde se había ido. Y aunque su poder podía haberle facilitado encontrarla, algo dentro de él se negó a hacerlo por la fuerza. Si ella quería volver, debía ser por decisión propia, no por presión. Los días se convirtieron en una penitencia. Alejandro dejó de asistir a las reuniones, delegó el control de su empresa a su socio y pasó el tiempo solo, en su biblioteca, leyendo las notas que Lucía le dejaba escondidas entre libros durante sus días de cuidado. No olvides sonreír hoy. Eres más fuerte de lo que crees. No todo el amor hace ruido, a veces está en los silencios. Cada frase era una puñalada y una caricia al mismo tiempo. Una tarde, al regresar del hospital donde visitaba a un antiguo amigo enfermo, encontró en la puerta de su casa un sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una fotografía. Lucía sentada en una banca de piedra junto al mar, mirando el horizonte. Al reverso, solo una palabra escrita a mano, aquí. No había dirección, pero Alejandro reconoció el lugar. Era una pequeña ciudad costera del sur, donde alguna vez ella le dijo que iba de niña con sus abuelos. Sin perder tiempo, tomó su coche y condujo durante horas, sin detenerse a pensar en lo que encontraría. Al llegar, caminó por el malecón buscando esa banca. El viento salado le golpeaba el rostro y el sonido de las olas parecía acompasar los latidos acelerados de su corazón. Entonces la vio. De espaldas, con un vestido blanco que se movía con la brisa. Su cabello recogido en un moño sencillo, igual que siempre. Se acercó sin hacer ruido. Cuando estuvo a pocos pasos, ella habló sin mirarlo. No pensé que vendrías. No iba a quedarme esperando más. No podía. Ella giró lentamente. Sus ojos, aunque tristes, ya no estaban llenos de enojo. Solo de una melancolía suave, resignada. ¿Por qué lo hiciste, Alejandro? Porque soy un idiota, respondió con sinceridad. Porque he pasado mi vida rodeado de personas falsas, interesadas, y cuando vi algo puro en ti, no supe cómo creerlo. Quise comprobarlo, como si el amor pudiera medirse o validarse. Y fallé. Pero más allá de eso, me enamoré de ti de verdad. De la mujer que reía conmigo, que me cuidaba, que me perdonaba hasta lo imperdonable sin saberlo. Lucía bajó la mirada. Alejandro se arrodilló frente a ella. No vengo a pedirte que vuelvas. Vengo a pedirte que me escuches. Solo eso. Ella asintió, y él comenzó a hablar. Le contó de su niñez, de la soledad que sentía incluso cuando estaba rodeado de gente, de la primera vez que la vio y cómo su sonrisa lo desarmó. Le habló de sus noches sin dormir, de las veces que quiso confesarle la verdad pero no se atrevió, del miedo atroz que sentía de perderla. No supe cómo confiar. Pero ahora sé que lo único verdadero en mi vida fuiste tú. Y si solo me queda vivir amándote en silencio, lo aceptaré. Pero necesitaba decírtelo cara a cara. Lucía se quedó callada unos segundos. Luego se puso de pie y caminó hacia la orilla del mar. Alejandro la siguió, manteniendo una distancia prudente. Ella respiró hondo. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Dijo sin mirarlo. No fue la mentira. Fue sentir que mientras yo te amaba con todo, tú me evaluabas. Como si cada gesto mío fuera parte de una prueba. Eso me rompió el alma, Alejandro. Porque para mí el amor no es una condición. Es entrega. Y ahora lo entiendo, susurró él. Pero llegué demasiado tarde. Lucía lo miró entonces, por primera vez en todo el encuentro, con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera. No lo sé aún, respondió ella. No estoy segura de poder confiar de nuevo, pero tampoco estoy segura de poder olvidarte. Esa noche caminaron juntos por la playa. No se tomaron de la mano, no se besaron. Solo compartieron silencio y recuerdos.
Alejandro no la presionó. Cada gesto de ella era un regalo que no merecía, pero que atesoraba como si fuera el último. Durante los días siguientes, Alejandro rentó una pequeña casa cerca del mar. No intentó acercarse más de lo necesario. La observaba desde lejos, y solo la saludaba cuando sus caminos se cruzaban en el mercado o en la cafetería del pueblo. Ella no lo evitaba, pero tampoco lo buscaba. Era un limbo extraño, doloroso y dulce a la vez. Pasaron 2 semanas así, hasta que un día, mientras él tomaba café solo en la terraza de un pequeño restaurante, sintió una mano sobre su hombro. Era Lucía. Quiero hacerte una pregunta, dijo, seria. Si tú hubieras estado realmente en una silla de ruedas, ¿aún así me habrías amado? La pregunta lo descolocó. No la esperaba. Pero no dudó. Sí. Porque no fue tu cuerpo lo que me enamoró. Fue tu alma. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. Se sentó frente a él, respiró profundo, y dijo. Entonces tal vez, podamos empezar de nuevo. Pero sin mentiras. Sin pruebas. Solo tú y yo, desde cero. Alejandro sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones después de semanas de ahogo. No la tocó, no la abrazó. Solo asintió, con una gratitud tan profunda que dolía. Así comenzaron, día a día, a reconstruir algo nuevo. No lo que tenían antes, sino algo más honesto, más frágil, pero también más real. Ella lo llevó a visitar a su abuela enferma. Él le enseñó a conducir su viejo coche descapotable. Paseaban juntos por las calles empedradas, riendo como adolescentes, llorando a veces sin razón. La herida aún estaba allí. No se había cerrado del todo. Pero cada gesto, cada conversación, era una puntada más para suturarla desde dentro. El amor, lo entendieron ambos, no es un estado perfecto, sino un acto constante de voluntad. Y mientras el verano se alargaba entre atardeceres dorados y noches de estrellas, Alejandro y Lucía, dos almas heridas por la desconfianza y la esperanza, empezaron a descubrir que quizás, solo quizás, el verdadero amor no necesita pruebas. Solo necesita tiempo, verdad, y valentía para seguir amando incluso después de caer. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del mar con los pies descalzos y la brisa salada acariciándoles el rostro, Lucía se detuvo en seco y miró al horizonte. Alejandro se giró hacia ella, notando algo distinto en su expresión. No era tristeza ni duda, era algo más profundo, una reflexión que llevaba tiempo gestándose en silencio. ¿Alguna vez te imaginaste así?, preguntó ella, sin apartar la vista del mar. ¿Así como? Viviendo algo tan simple. Sin juntas, sin trajes, sin agendas llenas, sin asistentes revoloteando, solo tú, el mar, y alguien que te ama. Alejandro guardó silencio. En su mundo, donde cada minuto tenía un precio, donde la productividad era la moneda de cambio, nunca se había permitido imaginar la vida de esa forma. Pero ahora, parado junto a Lucía, entendía que la verdadera riqueza no siempre se encontraba en lo material. No, dijo con sinceridad. Pero ahora no puedo imaginarme nada mejor. Lucía lo miró. Sus ojos ya no estaban empañados por el dolor del pasado, sino iluminados por una nueva claridad. No era una mujer ingenua ni inocente. Había aprendido que amar no significa entregarse ciegamente, pero tampoco vivir con miedo. Amar era arriesgar, caer, levantarse, y aún así querer quedarse. En esos días compartidos entre calles estrechas, atardeceres anaranjados y confesiones nocturnas, algo en ellos comenzó a transformarse. No era una reconciliación rápida ni una vuelta al pasado, sino la construcción paciente de un nuevo presente. Alejandro aprendía a escuchar, a preguntar sin invadir, a mostrar su vulnerabilidad sin temor a ser juzgado. Lucía, por su parte, empezaba a soltar el peso de la decepción, a dejar espacio en su corazón para nuevas memorias. Una noche, en medio de una tormenta breve pero intensa, se refugiaron en una pequeña librería que Lucía adoraba. El dueño, un anciano de barba blanca y gafas gruesas, los recibió con una sonrisa y les ofreció té caliente mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales. Alejandro, que rara vez leía por placer, tomó un libro al azar de una estantería y se sentó junto a ella. Léeme, dijo Lucía, con la cabeza recostada en su hombro. Y él leyó. Su voz, al principio insegura, fue ganando calor y ritmo. Mientras las palabras llenaban el aire, Lucía cerraba los ojos y dejaba que el sonido la envolviera.
Era un momento que no tenía precio, que no podía planificarse ni comprarse, solo podía vivirse. Cuando la tormenta cesó y salieron bajo el cielo despejado, Lucía tomó su mano. No por costumbre ni compromiso, sino porque quería hacerlo. Alejandro la miró, sintiendo que algo en su interior, algo que había estado roto durante años, finalmente comenzaba a sanar. En los días siguientes, ella lo llevó a conocer su historia. Lo llevó a la casa antigua de su infancia, a un pequeño taller de cerámica donde aprendió a moldear el barro, a un puente donde solía sentarse a llorar cuando su madre enfermó. Alejandro escuchaba sin interrumpir, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a entender. Por su parte, él también comenzó a abrirle puertas que nunca antes había permitido cruzar a nadie. Le mostró fotografías de su madre, que falleció cuando él tenía 13 años. Le confesó cómo su padre, frío y exigente, le enseñó a ocultar sus emociones y a no confiar en nadie. Le reveló sus miedos, a la soledad, a no ser suficiente, a perder aquello que finalmente lo hacía sentir humano. Una noche, mientras cocinaban juntos en la pequeña cocina de la casa que alquiló, Alejandro la observó mientras tarareaba una canción antigua. Tenía las mejillas salpicadas de harina y el cabello suelto cayendo por la espalda. En ese momento supo, sin duda alguna, que no quería perderla otra vez. No porque la necesitara para completar su vida, sino porque ella la había transformado. Lucía, dijo con voz baja, mientras apagaba el fuego de la estufa. ¿Qué harías si te pidiera que vivas conmigo, no solo un verano junto al mar, sino toda la vida? ¿Y esta vez vas a ser tú mismo desde el principio? Desde el primer día, hasta el último. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró, como quien observa una obra de arte que lleva tiempo comprendiendo. Luego se acercó y apoyó la frente en su pecho. Entonces, tal vez sí. No fue una declaración grandilocuente. No hubo fuegos artificiales ni música épica. Pero en ese simple, tal vez sí, se encerraba todo lo que habían recorrido, el dolor, la desconfianza, el aprendizaje, y sobre todo, la voluntad de empezar de nuevo. Desde ese momento, cada día se volvió un nuevo capítulo de una historia que ya no necesitaba máscaras, ni pruebas, ni simulaciones. Solo necesitaba verdad, presencia, y dos corazones dispuestos a caminar juntos, aunque fuera entre las ruinas de sus errores. La brisa del mar soplaba con suavidad mientras el sol descendía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados, rosados y púrpuras. Alejandro y Lucía estaban de pie sobre la misma playa donde, semanas atrás, habían intercambiado palabras cargadas de verdad, dolor y esperanza. Esta vez, sin embargo, el silencio entre ellos no pesaba. Era un silencio lleno de significado, de complicidad, de amor madurado a fuego lento. No necesitaban hablar, el roce de sus manos entrelazadas decía más de lo que cualquier discurso pudiera expresar. Alejandro, el hombre que alguna vez vivió entre muros de desconfianza y estrategias, se había desnudado por completo ante el amor. Ya no era el CEO frío y calculador que manejaba imperios desde oficinas de cristal. Era solo un hombre que había aprendido que el mayor poder no reside en controlar, sino en entregarse. Que no hay riqueza más grande que tener a alguien a quien mirar a los ojos y saber que te ve de verdad. Que el amor real no se exige ni se manipula, se gana, se cuida y se honra. Lucía, por su parte, no era la mujer que simplemente lo había perdonado. No. Había sido herida, y eligió sanar. Había sido puesta a prueba, y eligió resistir sin perder su esencia. Había amado de forma limpia, y aún así no se dejó consumir por la traición. Ella decidió volver a amar, pero con los ojos abiertos y el corazón firme. Esa fue su mayor fuerza, no amar desde la necesidad, sino desde la libertad. En la pequeña casa junto al mar que ahora compartían, los días transcurrían sin lujos, pero llenos de momentos memorables. Cada gesto era un recordatorio de lo lejos que habían llegado, las risas compartidas al cocinar, los abrazos espontáneos en la madrugada, las caminatas silenciosas bajo la lluvia. Alejandro había transformado su vida por completo. Vendió parte de sus acciones, dejó la presidencia de su empresa en manos de su socio de confianza, y decidió crear una fundación para ayudar a personas con discapacidad, inspirado por su experiencia, aunque fingida, profundamente reveladora. La ironía no le pasó desapercibida, fingió estar roto para poner a prueba el amor de Lucía, y al final fue ese mismo amor el que lo reconstruyó. Lo que comenzó como una mentira terminó revelando la verdad más importante de su existencia, que el amor no se mide por lo que puedes obtener, sino por lo que estás dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Un año después,
En esa misma playa, se celebró una boda íntima. No hubo fotógrafos de revista, ni joyas ostentosas, ni discursos de negocios. Solo un círculo de amigos cercanos, el sonido del mar como música de fondo, y dos personas que se habían elegido no por apariencia, estatus ni conveniencia, sino por el lazo invisible que solo se forma cuando dos almas deciden caminar juntas, incluso cuando el camino no es perfecto. Lucía caminó descalza por la arena, con un vestido sencillo y una flor blanca en el cabello. Alejandro la esperaba con el corazón latiendo como el de un adolescente. Y cuando ella llegó a su lado, no hubo palabras, solo una mirada. Una mirada que decía, sí, te vi en tus peores momentos, y aún así te elegí. Una mirada que respondía, y yo aprendí a amarte en los tuyos, y por eso quiero quedarme. El oficiante, un viejo amigo de la familia de Lucía, habló poco. No hacían falta grandes discursos. El verdadero testimonio estaba allí, frente a todos, en la forma en que Alejandro le sostenía la mano con ternura, en la manera en que Lucía lo miraba como si él fuera el hogar que siempre buscó. Cuando pronunciaron sus votos, no hablaron de promesas imposibles, sino de realidades. De paciencia, de perdón, de escucha, de risa y dolor compartido. De crecer juntos, de no rendirse. De elegir amarse, todos los días, incluso en aquellos en los que no fuera fácil. Al finalizar la ceremonia, no hubo aplausos estruendosos ni fuegos artificiales. Solo abrazos sinceros, lágrimas discretas y un beso que selló no solo un matrimonio, sino la transformación de dos vidas. Esa noche, mientras bailaban descalzos bajo las estrellas, Alejandro susurró al oído de Lucía. Gracias por no rendirte, por darme la oportunidad de convertirme en el hombre que tú sí podías ver, incluso cuando yo no lo veía. Lucía sonrió, con esa luz en los ojos que él había aprendido a reconocer como su mayor fortuna. Gracias por tener el valor de cambiar, Alejandro. Porque amar no es encontrar a alguien perfecto, es construir algo verdadero con alguien que está dispuesto a luchar por ello. Y así, mientras el mar seguía su vaivén eterno, sus sombras bailaban sobre la arena como reflejo de una historia que no nació perfecta, pero que se volvió extraordinaria por todo lo que tuvieron que superar. Una historia donde el amor no fue idealizado, sino vivido. Donde la mentira fue derrotada por la verdad, y el miedo, vencido por la entrega. Y aunque el mundo siguió girando, ocupado en prisas y apariencias, en esa pequeña casa frente al mar, Alejandro y Lucía demostraron que el amor auténtico aún existe. Que sí se puede volver a empezar. Y que, cuando dos personas se eligen de verdad, no importa cuántos errores cometan en el camino, lo único que importa es que nunca dejen de caminar juntos.